Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González en el canal de Artefigura. En medio de las clases que voy haciendo, las clases online de copias, ¿no? Por copias de algunos clásicos, puedo ir haciendo la lectura de los textos que tengo a disposición, como este es uno de los capítulos del libro de Busset. Dice los procedimientos de Tiziano según su discípulo Jacopo Palma. Ya habíamos empezado la lectura, ¿no? Dice, generalmente una especie de camafeo en tonos cálidos y carnes en blanco, donde dominaban el ocre, el pardo, la laca y el negro, según el aspecto general del futuro cuadro, ¿no? Habla de el primer empaste a cuerpo, ¿no? Muy grueso. Este fondo cálido es visible todavía en todas las obras del maestro. Constituye una trama de sus pinturas. Estas preparaciones no son, como se creyó mucho tiempo, grisallas en blanco y negro. Los textos de Jacopo Palma y de Vasari son explícitos. El examen de las pinturas del Louvre y las experiencias de Reynolds, así como mis ensayos personales, no dejan ninguna duda a este respecto. O sea, su grisalla no es como suele observarse muchas veces en nuestro tiempo, de volumen de blanco y negro, ¿no? Esta es la copia que yo estoy haciendo, pero todavía faltan las capas de veladura, ¿no? Y son más bien coloridas, ¿no? Coloridas. Ya, por otra parte, los informes suministrados por los expertos en nuestros días restauraron estas telas. Estas telas nos muestran que son bosquejos, que estos bosquejos no eran jamás del tono exacto que debía tener la obra terminada. Bien, no parece que el Tiziano haya empleado en el bosquejo los colores raros, tales como el lapislázuli, los verdes y los amarillos vivos. A menudo sus cielos azules están preparados con ocre rojo y en tierra de siena clara. Las vestiduras en tierra de siena y negro. Luego veladas con laca de garanza o azul. Las carnes en blanco, ligeramente teñido de ocre. Estos bosquejos eran ya pinturas agradables, pero muy buscadas por los aficionados. Palma nos lo indica en estos términos. En todo caso, los bosquejos gustaban tanto que muchos los querían tener, por el deseo de examinar la manera de prepararse bien para entrar en el abismo de la pintura. Pero el Tiziano no quiso nunca entregar al público estos primeros estados de sus pinturas. La extremada conciencia del maestro le hacía retocar estos bosquejos y nosotros no conocemos ninguna de estas preparaciones a pleno empaste tratada en grandes masas, pero tenemos en el Louvre, acá desaparece un poco el texto, dice decoración del salón del Gran Consejo en el Palacio de los Dux, en un boceto magistral efectuado a pleno empaste sobre una tela espesa, en la que los hilos gruesos y aplanados son visibles en la parte inferior del cuadro. El polvo ha penetrado entre las fibras y al limpiarlo quedan las asperezas al descubierto, a pesar de la tosquedad del soporte. La fuerte imprimación y la capa de pintura que le fue superpuesta han borrado casi del todo el grano de la tela. El boceto está realizado en tonos muy blancos, tal como lo indica Palma, tratando con efecto los azules que el Tiziano parece evitar en sus fondos. Fueron aquí prodigados, pero hacemos notar que este lienzo es un esbozo que debe dar el efecto definitivo y no una preparación destinada a ser recubierta. Como a la prima, ¿no? Su modernismo es sorprendente, la vivacidad de sus colores asombra entre los cuadros ennegrecidos que lo rodean. El espesor de los empastes, sin embargo, no excluye la delicadeza.
Mientras las grandes masas planas están empastadas con la brocha dura de cerda de puerco, la punta fina del pincel de Marta ha intercalado y dibujado los contornos. No es una mampostería a la manera de ciertos artistas modernos, sino un vigoroso boceto retocado en los contornos y redibujado con bistre sobre los empastes. Cualquiera se contentaría en nuestra época como si se tratase de un cuadro, con este boceto tan detallado, y que bien parece ser de aquellos que los aficionados de su tiempo deseaban tener para examinar la forma de prepararse bien para enfrentar el abismo de la pintura. Dice, la realización del Tiziano en el segundo estado. El esbozo para el Tiziano no era más que la primera parte del trabajo, a la inversa de Rubens, que en su manera flamenca, puesto que él también adoptó a veces factura veneciana, pintada au premier coup. Él retomaba sus trabajos años después del primer toque y conservaba en su taller de Vidi Grande numerosos bosquejos que trabajaba según la inspiración del momento. Habiendo tenido los colores largo tiempo para secar y reaccionar en su faz química, pintaba entonces con seguridad. Sí, es muy importante eso, que dejar secar una capa, dejarla secarla bien. Y cuando se trabaja se puede frotar los colores o dar veladuras, incluso con trementina, y estando seca la base no va a haber ningún problema de que se pueda salir. Tampoco va a seguir cambiando. Bien, dejar secar muy bien las capas entonces. El espacio de tiempo dejado entre el esbozo y los retoques nos hace comprender las razones de la excelente conservación de sus obras. El Tiziano sigue en todo la tradición técnica de los laqueadores chinos y de los primitivos, que conceden una importancia capital a la desecación perfecta de cada capa de pintura. Los empastes que forman el lecho de la pintura pueden así abandonar el exceso de aceite que ha penetrado por capilaridad en la gruesa preparación al yeso y formada por la imprimación de panel. Los tonos puros han virado ligeramente y se han armonizado en el conjunto. Los blancos se han dorado. Pronto tienen lugar un lento trabajo de oxidación y el maestro colorista, interviniendo a su vez, va a acentuar o retardar esas transformaciones, aprovechando como debe hacer un buen obrero las reacciones de la materia a manipular. Jacopo Palma, por su parte, confirma estos métodos. He aquí lo que nos dice: el maestro no hizo jamás una figura de primera intención. Tenía la costumbre de decir que el cantor que improvisa no puede hacer un verso sabiamente o bien rimado. Después de haber puesto los fundamentos de su obra, ponía los cuadros de cara a la pared y dejaba pasar a menudo algunos meses sin mirarlos. Luego, cuando de nuevo quería aplicarles el pincel, los examinaba con rigurosa atención, como si fuesen sus mortales enemigos, para ver si les encontraba defectos. Y a medida que descubría alguna cosa que no estuviera de acuerdo con su delicada concepción, como un cirujano bienhechor, intervenía al enfermo sin apiadarse de su dolor, sea que necesitase enderezar un brazo o reponer en su lugar huesos que no se encontraban bien dispuestos, o bien un pie que estaba deformado, o una mala posición, y así en todo, obrando de esta manera, corrigiendo sus figuras. Fue como él las llevó a la más perfecta armonía que pudo rendir la hermosura y la naturaleza de la belleza del arte. Esas correcciones en las pinturas ocurren cuando uno trabaja de repente sin haber planificado completamente todo el asunto, ¿no? La escuela toscana más bien hacía un dibujo perfectamente trazado y luego ese dibujo era representado en la pintura.
no ocurría tal cosa de estar repintando encima o borrando y repintando encima un dibujo ya hecho. Por eso hacían un cartón, ¿no? En el caso de los venecianos parece que no era así. Entonces resolvían de otra manera, ¿no? Corrigiendo la pintura con pintura, ¿no? Vemos consecuencias, por ejemplo, en Velázquez, ¿no? Los pentimientos, como dicen. Bien, es probable que al trabajar en este segundo estado de su cuadro, que el pintor hiciese desaparecer con el raspador y la piedra pómez las asperezas del primer esbozo. Este de enrazamiento debía en suma quedar reducido a poca cosa, puesto que los colores eran aplicados antiguamente y en su mayor parte con un pincel de marta o de ardilla, trabajando una materia grasa y fluida que no deja esas rugosidades que caracterizan el moderno empleo de los colores casi secos y aplicados como reboque por medio de una brochadura de cerda. El esbozo del paraíso puede todavía confirmarnos a este respecto, aunque tratado con ímpetu y con pleno empaste, su superficie presenta el fundido untuoso característico del empleo de los aceites en abundancia. Bien, hasta ahí leemos, ¿no? Tenemos unas páginas todavía por revisar más adelante. Muy bien, interesante entonces, ¿no? En un segundo estadio, una vez ya seca la capa de grisalla, entonces trabajaba con los colores, de manera algo más suelta, ¿no? Trabajaba con los colores de manera algo más suelta, pero aparentemente en capas bastante aceitosas, cosa que hacía que los cuadros se oscurecieran, ¿no? Y también trabajaba mucho, confiando en su talento, trabajaba a la prima, ¿no? Entonces él tenía varias maneras para resolver, no solo una, ¿no? En el Baco que yo estoy haciendo es por capas, se nota que es por capas. Muy bien, amigos, los dejo por ahora. Ya seguimos con esta charla más adelante, ¿no? Esto está referido a mi taller que estoy haciendo, el taller online de Tiziano, y en marzo viene el taller de Miguel Ángel. Ya puedes inscribirte. Vamos a hacer la copia de la Sibila Líbica. Muy bien, los dejo. Pueden ver los enlaces abajo como siempre. Muy agradecido, hasta luego.